Buenas tardes, mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Pertinencia de las mediaciones pedagógicas en la flexibilización curricular. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan formarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas. Y si nos acompañan por Facebook, a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada por correo, les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompañan como conferencistas Andrea Vera, profesional del equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y Edwin Alexander Duque, profesional especializado de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Andrea y Alex, buenas tardes, un gusto tenerlos con nosotros. Les damos la palabra para que puedan iniciar con esta actividad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eliana. Para el Ministerio de Educación Nacional es un gusto enorme promover y participar de estos eventos puntuales de reflexión pedagógica. Un saludo muy grande en nombre de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, de la viceministra de Educación, la doctora Consuelo Alarcón, de la directora de calidad educativa encargada y subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa, la doctora Lizeth Sea Silva. Nos acompañamos hoy Alexander Duque, líder de currículo, y Andrea Vera, especialista en el equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Buenas tardes, Alex, y buenas tardes para todas y todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy en este nuevo encuentro de diálogo, de discusión también. Los invitamos a todos a que participen desde ya por medio del chat, de los comentarios en las redes sociales. Y queremos el día de hoy invitarlos a que nos acompañen a hablar de un tema muy importante, digamos, en relación con las prácticas pedagógicas de los educadores y tiene que ver con las mediaciones pedagógicas, desde pensando mucho en la gestión académica, pensando mucho también desde un enfoque curricular. Vamos a hablar de la pertinencia de esas mediaciones pedagógicas en el marco de la flexibilización curricular. Y para eso les proponemos entonces unos momentos específicos para poder abordar este tema. Arrancaremos hablando, por supuesto, del aprendizaje en relación con las mediaciones pedagógicas, cómo comprendemos qué es, de qué se trata el aprendizaje y la importancia de la mediación. Vamos a enlazarlo un poco con la alfabetización y las múltiples alfabetizaciones. Luego vamos ya a entrar en materia de flexibilización curricular, desde ese enfoque curricular, y cómo es, digamos, la importancia que tiene más bien de que las acciones, la práctica, pero también esos aprendizajes definidos tengan o estén articulados a las propuestas y a los diseños curriculares. Y vamos a hablar en último lugar de los escenarios, diferentes escenarios de interacción en los que podemos reflexionar acerca de las mediaciones y de la importancia y pertinencia de las mediaciones pedagógicas. Y unas conclusiones y unas reflexiones finales. Los invitamos a que nos acompañen en este momento para iniciar entonces este diálogo. Bueno, en primer lugar, pues arrancamos por supuesto hablando de aprendizaje. Como sabemos, el aprendizaje es un proceso, se me adelantó, un proceso continuo y permanente de interacción, en donde entre competencias, no sé por qué se me está adelantando,
Ok. Proceso continuo entre las competencias y el desarrollo, en el que, perdón, no sé, a ver. Bueno, voy a dejar de compartir en pantalla completa porque para con ustedes estamos teniendo con unos inconvenientes. Bueno, por lo pronto voy a compartirlo de esta manera para que no se me adelante un poco, les pido disculpas. Entonces, este aprendizaje, bueno, el concepto de aprendizaje, que es muy importante para también hablar de las mediaciones, tiene que ver con ese proceso continuo y permanente de interacción entre las competencias y el desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En ese proceso es muy importante, bueno, apuntamos a la construcción de conocimientos, de un nuevo conocimiento, y esa construcción de un nuevo conocimiento implica también el saber previo de nuestros estudiantes y cómo ese saber previo permite construir otros conocimientos, nuevos conocimientos con sentido y con significado. Es un conocimiento, como sabemos, la competencia es un conocimiento flexible, ¿sí? Que se flexibiliza, que se adapta a los contextos, a las situaciones, a las relaciones, a las experiencias. Por eso también se comprende o se entiende a lo largo de cómo progresan esos aprendizajes a lo largo de la trayectoria educativa. El proceso de aprendizaje está derivado de esas interacciones sociales y culturales de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Tiene que ver, por supuesto, con lo que sucede en el aula, con esos objetivos de aprendizaje que define el profesor, con esos desempeños a los que se apuntan y en los que el estudiante debe lograr, pero también tiene que ver con todas las interacciones y todo lo que sucede incluso fuera del aula. Promueven el desarrollo de esas formas de autonomía, participación y creatividad más compleja. Como estaba mencionando, entonces es un aprendizaje en contexto. Y hay una cosa importante en términos de las mediaciones pedagógicas, y es que cuando pensamos en aprendizaje, también tenemos que pensar, y ha sido relevante este año, por ejemplo, pensarnos en la priorización de los aprendizajes. Una de las tareas, creo que, y de los desafíos más importantes que tuvimos este año como comunidad educativa, es que definitivamente tuvimos que tomar decisiones en términos de aprendizajes, que era lo esencial, lo fundamental que los estudiantes sí o sí debían lograr, ¿cierto? A dónde tenían que apuntar en esos procesos de aprendizaje. Entonces, la relación directa entre el contexto, el territorio, el conocimiento, las competencias, los desempeños y los conceptos. Cuando hablamos de priorización, estamos hablando de reconocer ese contexto, reconocer el territorio y reconocer cómo se pueden, qué actividades, ¿sí? Qué estrategias de aprendizaje, qué estrategias didácticas, qué actividades de aprendizaje puedo proponer a los estudiantes para que logren esos aprendizajes, para que se logren esas competencias y alcancen esos desempeños. También debíamos definir, tomar decisiones en términos de los conocimientos, cuáles eran esos conocimientos, habilidades y actitudes que se debían desarrollar de manera prioritaria. Y también tuvimos que precisar las competencias, la interdisciplinariedad. Allí fue fundamental, por ejemplo, el tema, lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad y la integración curricular. Entonces, este año que reflexionamos mucho en términos de, como siempre, por supuesto, en términos de procesos de enseñanza-aprendizaje, también reflexionamos en términos de priorización. Y esa priorización nos dio pie para pensar cuáles eran esas mediaciones, de qué manera podíamos establecer ese tránsito y esas interacciones significativas entre el aprendizaje, las prácticas educativas, para lograr los desempeños que queríamos, digamos, alcanzar. Entonces, teniendo en cuenta esto, que el aprendizaje es un proceso continuo, y teniendo en cuenta también que tiene que ver el aprendizaje con lo que el estudiante
aprende, ¿cierto?, a lo largo de la trayectoria educativa, con lo que el estudiante ya sabía y con esa construcción de nuevo conocimiento, pues está relacionado entonces con todas esas acciones intencionadas que orienta al maestro para que esos aprendizajes se den, para que ese proceso sea continuo y esté intencionado. Entonces, el aprendizaje está relacionado con la gestión académica, con las prácticas pedagógicas, con la gestión del aula, las actividades de evaluación, las actividades de aprendizaje, la evaluación formativa, con el diseño curricular, a dónde quiero apuntar, qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar, todos esos elementos curriculares que van a ser fundamentales y por supuesto el seguimiento académico, que en este punto sabemos que tiene relevancia a la hora de hablar de aprendizaje significativo, por supuesto, de fortalecimiento de los aprendizajes. Entonces, el conocimiento, ¿sí?, ese proceso continuo que implica el avance y la progresión de los aprendizajes, está relacionado con las acciones. Y ahí es cuando la mediación, las interacciones que se pueden proponer de manera intencionada en el aula, en los ambientes de aprendizaje, van a cobrar relevancia. Llegamos entonces al concepto de mediación pedagógica. Desde el punto de vista de la pedagogía, cuando hablamos de mediación, estamos hablando de que es la pedagogía reflexionar en cada uno de los elementos educativos y reflexionar en el acto educativo, ¿sí?, en las prácticas pedagógicas, es lo que me permite establecer una mediación apropiada e intencionada que realmente promueva esos aprendizajes con sentido y significado. Pensar en mediaciones pedagógicas nos aleja entonces de la transmisión de conocimiento, de la reproducción de la información, de la reproducción del conocimiento, sino que nos centra en ese proceso que es intencionado y que es a largo plazo, propio de los sistemas, bueno, la transmisión de conocimiento propio de los sistemas instruccionales para acercarlo a una modalidad que está caracterizada por el aprendizaje, la participación y la construcción de conocimiento. Por eso arrancamos por acá pensando en que nos centramos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y esos procesos están relacionados con las prácticas pedagógicas y ahí es donde la mediación, por supuesto, cobra relevancia y por eso estamos hablando el día de hoy de este tema. Ahora, el tema de la mediación nos pone también en otro escenario y es el de la alfabetización. En términos de los procesos de enseñanza, aprendizaje y acompañamiento, hablar de alfabetización es hablar de, en su traducción, ¿sí?, porque alfabetización viene de un concepto de literacy en inglés y en su traducción podemos hacerlo, tenemos dos acepciones, alfabetismo y alfabetización. Alfabetismo que son aceptados esos dos conceptos. El alfabetismo que tiene que ver o contempla ese conjunto de conocimientos que el sujeto adquiere, ¿cierto? Necesita, por supuesto, adquirir para poner en práctica su vida. Por ejemplo, en lenguaje hablamos de la adquisición del lenguaje, ¿cierto? De la lengua y el desarrollo también de esas capacidades del lenguaje. Pero llega un punto en el que, bueno, también literacy se entiende como el proceso de, pues como la alfabetización, y ya no es un sustantivo, ¿cierto? Un conjunto de conocimientos, sino ya es una acción. Entonces la alfabetización tiene que ver con ese aprendizaje que se construye, ¿cierto? Se puede desarrollar en diferentes contextos y en diferentes también entornos. Entonces allí nos pone nuevamente en el escenario de las mediaciones. Cuando hablamos de alfabetización, hablamos en que ese aprendizaje tenga un sentido, tenga un significado en ese proceso en el que el estudiante está a lo largo de la trayectoria educativa y entonces aquí del alfabetismo a la alfabetización pasamos a las múltiples alfabetizaciones. Podemos hablar de una alfabetización funcional, pasar por una alfabetización mediática y también podemos reflexionar acerca de una alfabetización crítica, ¿sí? De qué manera inciden esas habilidades, aptitudes y conocimientos que el estudiante va construyendo y adquiriendo a lo largo de su trayectoria educativa para seguir aprendiendo. Eso es algo fundamental cuando pensamos en priorización y cuando también pensamos en la progresión de los aprendizajes. Si nos quedamos en una alfabetización funcional, en que el estudiante, por ejemplo,
adquiera unos conocimientos para realizar cierto tipo de tareas y listo, ¿cierto? Entonces nos quedamos con una parte de esas capacidades que puede desarrollar el estudiante. Cuando nos vamos a la alfabetización mediática es poder contemplar todas las formas de comunicación y todas las formas de interacción también. Y ahí entonces están las mediaciones presentes, con las cuales el estudiante puede avanzar en ese proceso continuo de aprendizaje. Y si hablamos de alfabetización crítica, por ejemplo, que me encanta también, tiene que ver con cómo uso también esas habilidades para poder ir más allá incluso de lo instruccional, ¿no? Digamos en esa construcción de conocimiento en donde el estudiante puede ser crítico, puede ser propositivo, puede ser proactivo y va más allá, ¿no? Del texto, como hablamos también tomándolo o retomándolo un poco desde los fundamentos de la lectura crítica, por ejemplo, ¿no? Entonces pensar no solamente en que lo crítico está inmerso en la lectura, sino también en la alfabetización, en esas habilidades que vamos desarrollando para aprender. Entonces podemos hablar de una alfabetización crítica, ¿no? En qué habilidades estamos desarrollando para poder aprender más cosas, en ese proceso continuo del que hablábamos adelante. Y ahí es clave entonces, nuevamente, las prácticas pedagógicas, por supuesto, todo ese saber pedagógico de los docentes, pero también siempre pensándonos en los procesos de aprendizaje y en los aprendizajes que en este momento, por ejemplo, nosotros hemos delimitado, priorizado de una manera intencionada, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver toda esa relación con, por ejemplo, el currículo, por supuesto. Entonces aquí es preciso que en este momento hablemos de múltiples alfabetizaciones, porque tenemos múltiples lenguajes y tenemos múltiples formas de comunicarnos y esto nos lleva a múltiples maneras de interactuar, de la interacción, que va a ser un concepto también clave que más adelante Alexander nos va a comentar. Aquí Pérez Tornero nos habla de esas múltiples alfabetizaciones y algunas recomendaciones para poder apuntarle a esas múltiples alfabetizaciones, a que esos procesos de enseñanza y aprendizaje avancen, ¿sí? Se fortalezcan y puedan avanzar hacia los propósitos que nosotros hemos definido. Entonces, primero, que es una tarea de todos, ¿no? De todos los educadores, trabajando de manera integrada, de manera colaborativa, encontrando esos puntos de articulación, por supuesto. Implica voy a leer algunos de estos recomendaciones que nos hace Pérez Tornero en esta infografía y dice, debe potenciarse tanto en contextos formales como informales. Pensarnos en que el estudiante, por supuesto, tiene unas prácticas, unas actividades formativas que están orientadas a esa construcción de conocimiento, pero el estudiante también hace parte de otros contextos y tiene otras interacciones y allí también está alfabetizándose, ¿no? Está apuntando también a ese proceso continuo de aprendizaje. Exige un cambio de los enfoques y métodos pedagógicos, que nosotros sabemos que la innovación educativa no es un punto de llegada, sino más bien un camino que estamos recorriendo constantemente como docentes. Tiene que ver con el currículo, ¿sí? Y tiene que ver con la reestructuración curricular, con la flexibilización curricular, esos ajustes que se hacen al currículo para que los estudiantes logren mejorar y logren avanzar en esos aprendizajes esenciales importantes para su trayectoria educativa y su desarrollo. El aprendizaje tiene que ver con un proceso continuo y a largo plazo, por lo tanto tenemos que también pensar en estrategias, en el marco de esa práctica, en el marco de esa gestión académica, en estrategias a largo plazo. Requiere promover el trabajo colaborativo, conectarse en red, debe fomentar uso de los medios audiovisuales, de los recursos de la red, de la creatividad, sin dejar de lado otros recursos, porque esos otros recursos análogos, impresos, nos permiten otras interacciones, de lo cual también ahora Alexander nos va a comentar. Entonces, este es uno de los primeros elementos que invitamos a todos y a todas a tener en cuenta para profundizar ahora en lo que tiene que ver en las mediaciones pedagógicas. Y aquí entonces le doy la palabra a mi compañero para continuar con este tema. Alexander. Muchas gracias, Andrea, qué gusto.
Pues reflexionar puntualmente sobre la temática hoy es muy llamativo, muy interesante. Reflexionar sobre la pertinencia de las mediaciones pedagógicas en la flexibilización curricular nos lleva a reflexionar sobre estos elementos que constituyen esta postura, es decir, reflexionar sobre la pertinencia, reflexionar sobre las mediaciones pedagógicas y reflexionar sobre la flexibilización curricular. Y en ese marco es importante reconocer cada uno de estos elementos que hace parte de la postura que estamos presentando. Por favor, la siguiente, Andreita. Es así como tenemos que reflexionar puntualmente sobre qué significa, cuál es el concepto de flexibilización curricular. Y nos lleva a mirar cómo la flexibilización se comprende como una adaptación de ajustes a los elementos del currículo, específicamente a esos procesos, al sentido, a los contenidos desde el marco de la política educativa que son las competencias, a las metodologías, a los recursos, a la evaluación formativa, en esa sinergia puntualmente que establecen y reconocen esos intereses del contexto y empiezan a armonizarse puntualmente con esa postura de pertinencia. Siguiente, por favor. Ya teniendo en cuenta la parte de lo que es la flexibilización curricular, es importante reconocer el sentido del currículo. Un currículo que busca esa construcción cultural, una construcción entre todos, de esos procesos de enseñanza y aprendizaje, que deben reconocer esos intereses, esas necesidades, y que se estructura puntualmente desde el sentido del currículo, como lo anunciaba anteriormente, en esa formulación de preguntas que también lo llevan a esa reflexión permanente sobre el por qué aprender y enseñar. El para qué aprender y enseñar, los propósitos. El qué aprender y enseñar, los contenidos, los aprendizajes, como nos lo anunciaba puntualmente Andrea anteriormente, reconocer esos aprendizajes que se promueven desde el desarrollo de competencias, conocimientos, habilidades, actitudes que se deben llevar a desarrollar puntualmente en los contextos particulares, pero también responder al cómo desarrollar esos procesos de enseñanza y aprendizaje a través de estrategias didácticas innovadoras que sirvan y que funcionen en cada una de esas posturas, podríamos decir, pedagógicas, pero además también con qué recursos, que es fundamental en este momento. Los recursos que permiten y nos pueden aportar en las mediaciones pedagógicas, recursos físicos, analógicos, digitales, virtuales y por supuesto, la evaluación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo evaluar? Aquí nos empieza a reconocer puntualmente qué es enmarca o cómo se enmarca esa flexibilización curricular. Pero miremos los otros dos conceptos para poder buscar la armonización. Siguiente, por favor. Y es así como vamos a mirar entonces cómo empezamos a reconocer no solamente esa flexibilización curricular que hace parte de un elemento de la postura, sino también la pertinencia. Y la pertinencia de las mediaciones pedagógicas pues tiene que ver puntualmente con esa corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad que nos lleva a definir o a interpretar o a reconocer esas necesidades de los actores educativos, las necesidades del estudiante frente a su proceso de aprendizaje, las necesidades del docente frente a su proceso como sujeto de enseñanza, las necesidades de la familia frente a esa labor, a esa mirada deontológica de responsabilidad, de acompañamiento en su proceso, en su crianza del estudiante como tal, pero también los intereses de los actores, porque cada uno tiene unos intereses particulares, docentes desde sus procesos de enseñanza, estudiantes desde su proceso de aprendizaje, y que empiezan a reconocer las demandas normativas que exigen garantizar este proceso de mediación pedagógica, pero que además hay un elemento fundamental, desde una mirada muy importante desde Max Neff, en el cual establece que esta mirada del contexto, desde las necesidades, intereses y demandas, debe ser enriquecida por las potencialidades. Y potencialidades de los sujetos, como lo hemos enunciado, pero también las potencialidades del contexto. Es importante tener ese contexto y mirar qué contextos enmarcan una postura turística, técnica, pecuaria, agraria, entre muchas, artística. Eso es fundamental. Y ahí empieza a reconocerse este segundo elemento que es la pertinencia, el reconocimiento de estos elementos, junto con la flexibilización curricular. Y nos quedaría uno. Siguiente, por favor. Que es enmarcarnos en las mediaciones.
Entonces, cuando me están preguntando puntualmente pertinencia, es esa lectura de contexto, de definir esas necesidades, intereses, demandas, potencialidades, de las mediaciones que vamos a mirar qué significa para o en la flexibilización curricular. Y nos lleva a retomar a Michael Cole, que establece una postura muy interesante. No es más que la interacción adecuada a la significación que ha hecho el sujeto del artefacto, de su contexto, en virtud del significado compartido localmente. Esto permite aumentar, en primer lugar, los objetos, no como están aislados, sino ellos como constituyen tales en los contextos, cómo se reconocen los artefactos y esos contextos puntualmente. En un segundo lugar, esa aproximación a estos contextos en la medida de significaciones compartidas locales construidas históricamente. Es muy interesante porque ya empieza a enmarcar 3 elementos fundamentales que establecen la mediación pedagógica. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, la conciencia. 2, la intención. Y 3, la interacción. ¿Y por qué la conciencia? Porque es fundamental en el proceso para poder generar esa mediación ser consciente del acto que voy a desarrollar como tal, que voy a comunicar. Es la posibilidad, como establece Freire, de descentrarse, reflexionar, generar un pensamiento de lo que voy a hacer, qué es lo que voy a aprender o cómo lo estoy aprendiendo. Pero también la intención que se enmarca de esa mirada teleológica, desde esos objetivos, desde los propósitos puntualmente, ya teniendo consciente, debo ser consciente qué es lo que voy a aprender a través de la mediación. Y el aprendizaje con una fuerza súper importante, es el propósito, el sentido de la mediación. Pero entra también algo muy interesante que lo lleva a la práctica, la interacción. La interacción o la intermediación, como algunos autores lo establecen, es esa comunicación que va en diferentes sentidos y se puede dar unidireccional en un sentido, bidireccional o multidireccional. Y ahí empieza a tomar la mediación pedagógica importancia con el uso de los recursos. Y ahí está toda la parte, digamos, de generación de la tecnología. Y empezamos a hablar de mediación pedagógica con recursos físicos, guías, talleres, instrumentos puntualmente físicos, físico-atómicos, que nos permite tener una interacción en doble sentido. Porque el estudiante interactúa a través de esos recursos con el docente, pero el docente a través de esos recursos interactúa. Hay una interacción puntualmente en doble sentido, va y viene. Cuando miramos con los recursos analógicos, la televisión y la radio analógica, vemos que cambia y solamente hay un sentido, que es la información que brinda la televisión, la radio, pero no hay no hay una devolución por parte del estudiante. Ahí empieza a ver que solamente está una mirada direccional, unidireccional, y que es importante entonces empezar a reconocer la posibilidad de generar una mirada híbrida de trabajo con recursos físicos y con recursos analógicos, armonizarlos y empezar a garantizar esa interacción en doble sentido. Cuando miramos la posibilidad de la mediación pedagógica con recursos digitales y empezamos a analizar esa interacción, vemos que hay a través de recursos digitales que son esa posibilidad de almacenamiento de información para poder transferirla o comunicarla o desarrollarla puntualmente con el sujeto. Encontramos que la pueden hacer con tablets, con celulares, con computador, con diferentes dispositivos que acumulan información y se puede trasladar. Y en ese sentido vemos que hay una interacción en doble sentido en el cual el docente toma un papel fundamental. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre sujeto, dispositivo tecnológico, docente, dispositivo tecnológico, estudiante. Entonces ahí empezamos a ver una nueva dinámica de interacción en doble sentido. Pero cuando los recursos, en el marco de la mediación pedagógica con recursos virtuales, en el cual el marco y el centro y el soporte es la internet, ahí cambia. ¿Y cambia por qué? Porque primero tiene que estar conectado, tiene que tener esa conectividad puntualmente. El estudiante tiene una interacción directa entre el sujeto y la máquina. Y la máquina con el sujeto, pero a través de esa posibilidad multidireccional con otros estudiantes, con otros docentes, con otros sujetos. Y ahí empieza esa mirada multidireccional. Ahí vemos cómo las mediaciones pedagógicas se recrean, se establecen de acuerdo al uso
de los recursos que están disponibles. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva a una tarea fundamental, que es el mensaje. Para poder establecer cuál es esa mediación pedagógica adecuada, es importante establecer una lectura de contexto. Una lectura del contexto que permita reflexionar sobre esa pertinencia. ¿Y la pertinencia está trazada en qué? En definir, establecer esas necesidades, esos intereses, esas demandas, esas potencialidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero además nos muestra o nos delinea el camino para desarrollar puntualmente esa interacción a través de la conciencia, la intención, propósito y la interacción. Entonces, en ese marco se establece esa reflexión puntual frente a esa reflexión sobre la flexibilización curricular. Es decir, es importante tomar conciencia y reflexionar frente al por qué aprender y enseñar. Y después de reflexionar, establecer la intención, el tipo de sujeto que se quiere formar, el para qué enseñar, el propósito puntualmente, y empezar a recrear esa interacción con el uso de estos recursos, pero a partir de la lectura de contexto. ¿Qué significa? Fundamental para una mediación pedagógica efectiva, reconocer su contexto, reconocer con qué recursos cuentan. Puede contar con recursos físicos y a través de esos recursos físicos establecer cuál va a ser su mediación pedagógica, teniendo en cuenta la conciencia, la intención, la interacción y su pertinencia a través de la necesidad de intereses. Entonces, si tengo recursos físicos, establezco cuál va a ser esa interacción en doble sentido. Pero si tengo la posibilidad de combinar mi lectura del contexto con otros recursos que puede ser analógico, la televisión, a través de lo que venimos desarrollando puntualmente la política educativa con Profe en tu Casa, en el cual da otras estrategias didácticas que alimentan la interacción a través del aprendizaje basado por retos, que empieza a generar esas preguntas con el programa de televisión Profe en tu Casa, que brinda y da herramientas para poder dinamizar las prácticas educativas y generar esa mediación, que puede enriquecer la mediación con recursos físicos y se complementan. Igual pasa también con el canal de radio Exploremos. Nos brinda elementos, podcast. Qué rico establecer un podcast en el cual nos da una riqueza para desarrollar las competencias comunicativas y nos da un tipo de interacción que se pueden combinar, se pueden articular, generar una mirada híbrida entre recursos analógicos y recursos físicos. Pero si tenemos la posibilidad de unos recursos digitales en el cual podamos alojar información y generar esa transferencia o poderlos llevarse a diferentes lugares del mundo, del país, de la ciudad, de la región, en el cual podemos a través del computador compartir esa información sin tener internet, sino tener la información y generar unas posibilidades de interfaces para poder compartir, pues hay que aprovecharlo con la tablet, con el celular, esas posibilidades. ¿Y por qué no? Armonizarlo con los recursos analógicos y los recursos físicos. Ahí tenemos una mirada híbrida de 3 recursos fantásticos que pueden enriquecer las mediaciones y pueden empezar a dinamizar lo que es esa interacción en doble sentido o una unidirección puntualmente y empezar a combinar. O si tenemos la posibilidad de estar conectados a la internet, pues aprovechar los recursos virtuales. Esos recursos que nos van a mostrar un hipertexto muy grande y que nos promueven esa multidireccionalidad puntual para compartir con otros estudiantes. No solamente para compartir la información, sino para construir información, construir saberes. Es una riqueza tan grande y ahí es donde entra esa lectura de contexto tan importante para saber cómo puedo generar una mediación pedagógica pertinente, adecuada. Siguiente, por favor. Y nos lleva a reflexionar sobre los 4 escenarios que se dan con esas mediaciones, con los usos de los recursos físicos, analógicos, digitales y virtuales. Siguiente, por favor. Y empezamos. El primer escenario, interacción. Una interacción que puede ser fija si tenemos la presencialidad, pero estamos en un proceso de pandemia que se está desarrollando y que día a día vemos que se está proyectando más. Tenemos más tiempo para desarrollar y nos lleva a la reflexión puntualmente para la presencialidad en ese proceso o en ese entorno a la presencialidad. Entonces hablamos de una interacción intermitente a través de la comunicación lineal. Lineal
bidireccional, en el cual lo que se busca es cómo a través de esos recursos físicos en el cual el estudiante puede acceder, es el medio para poder generar esa interacción entre docente, estudiante y estudiante-docente, en esa bidirección puntualmente, en el cual se priorizan los aprendizajes que se realizan con base en los referentes de calidad, los intereses de los estudiantes, el contexto de la familia, porque hemos encontrado a través de la pandemia ese acompañamiento tan importante que hace la familia. La familia empieza a tomar un papel fundamental en este proceso de enseñanza, de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje en todo este marco educativo. Se promueve la capacidad para aprender de manera autónoma. El estudiante empieza a tomar herramientas de autorregulación, autónomo, para empezar a orientar su proceso, a reconocer sus saberes y cómo los va construyendo, acompañar su nuevo proceso de aprendizaje, de enseñanza, que le está brindando esta posibilidad de interacción a través del desarrollo de habilidades para la gestión de la búsqueda, elección y uso de información. Siguiente, por favor. El siguiente es el número 2, que es esa segunda mediación pedagógica con recursos analógicos, que son la televisión y la radio analógica, en el cual es muy importante y nos ha funcionado en estos momentos, está funcionando muy bien y no la podemos perder. Al contrario, tenemos que mirar las ganancias que tienen para el desarrollo de estas competencias comunicativas, críticas que se están desarrollando, ese pensamiento que le está brindando al estudiante, esa reflexión permanente a través de esa interacción que puede ser intermitente y que es lineal desde lo que brinda la televisión o la radio, pero que es importante mirar la posibilidad de combinarla, de mirar esa forma híbrida entre los recursos físicos y los recursos analógicos. Son complementarios y funcionan muy bien. De hecho, se ha desarrollado mucho con Profe en tu Casa y con el programa de radio Exploremos. Entonces, los invitamos a que puedan contener porque lo pueden desarrollar y empezar a promover, continuar con ese desarrollo del trabajo autónomo del estudiante. Y, por supuesto, estar ahí fijo, permanente, la orientación del docente a través del desarrollo de habilidades para la autogestión. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, en el tercer escenario está la mediación con algunos recursos digitales, que es importante. Entonces, hay esa posibilidad de utilizar diferentes dispositivos tecnológicos que permiten almacenar información y trasladarlo a diferentes lugares de nuestras regiones y aprovechar esa información consolidada, almacenada, para poder utilizar en diferentes territorios. Y ahí nos da herramientas a través del computador, de la tablet, del celular, para poder compartir y empezar un trabajo en el cual no se puede perder la mediación del docente, para poder garantizar esa bidireccionalidad a través de un dispositivo tecnológico, para poder generar esos aprendizajes, que es el sentido fundamental de la mediación pedagógica, y en el cual se continúa con esa forma o esa manera de desarrollo de aprendizaje autónomo de una manera mucho más activa y cooperativa, en el cual puede empezar a promover esa parte de comunicación multidimensional también, claro, porque al comunicarse con sus compañeros, compartir y hacer un acercamiento a lo que van a ser los recursos virtuales es fundamental. Y empiezan a ver estas posturas de empezar a utilizar diferentes herramientas virtuales que vamos a ver a continuación desde esa comunicación sincrónica, asincrónica. Siguiente, por favor. Y finalizamos con este cuarto escenario, que es la interacción en permanente a través de una comunicación multidireccional, que favorece pues la conectividad, pero que es importante, se requiere, es la plataforma fundamental de la educación o de la virtualidad. Y en ese marco pues se establece esa mirada que tiene el estudiante a través de la relación o de la comunicación, sujeto, máquina, máquina, sujeto, sujeto, máquina, sujeto. Entonces hay una multidirección que permite enriquecer, y no solamente cuando hablamos de sujeto, no solamente entre el mismo sujeto, sino con otros sujetos, y en esas redes, que es el sentido propio de la digamos, como esa internet que genera esa conectividad y esa posibilidad, en el cual también permite esa priorización de aprendizajes y el sentido de la mediación. Algo muy importante de estas 4 posibilidades que se establecen para la mediación a través de recursos, uno podría decir que es importante el recurso, sí,
Y a partir de esa importancia de este recurso es reflexionar en esa lectura de contexto con qué recursos tengo y cómo diseñar, establecer esa mediación pedagógica pertinente que cumpla que satisfaga las necesidades, intereses, demandas y potencialidades de los actores educativos. Porque cualquiera mediación en cualquiera uso de esos recursos funciona y garantiza el desarrollo de aprendizajes. O sea, algo muy importante es reconocer con esa lectura del contexto con cuáles recursos puedo contar y cómo puedo generar un trabajo híbrido entre lo físico con lo analógico con lo digital con lo virtual, o mirar cómo generar esas posturas híbridas entre ellos. Es importante porque para cada uso de cada recurso es importante establecer una mediación pedagógica pertinente y adecuada. Siguiente, por favor. Y aquí le doy la palabra a las reflexiones a la doctora Andrea. Gracias, Alex. Así es. Entonces, en ese sentido, pues para nosotros es muy importante que en este tiempo, en este espacio que tenemos, podamos reflexionar o pudiéramos reflexionar más bien en términos de esas mediaciones pedagógicas en relación con las prácticas, en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por supuesto, pensando y proyectando o más bien estableciendo todas estas reflexiones en el marco del currículo, ¿sí? De la flexibilización curricular propiamente y también de la alfabetización. Entonces, solamente para recoger un poco esto que hemos venido hablando en este espacio y estableciendo como una articulación, 4 aspectos muy importantes que retoma Kalman, por ejemplo, pensando en la alfabetización y en el impacto que tiene en las culturas, en las comunidades de aprendizaje, y pensándonos en los recursos, pensándonos en las interacciones, pensándonos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces en la disponibilidad de esos recursos, de esos artefactos, de esas herramientas que tenemos en nuestra comunidad, ¿sí? Y en nuestros establecimientos educativos y a los cuales podemos acceder. Aquí es algo muy importante que también, además de pensarnos en la disponibilidad, es hacer el seguimiento en el marco de nuestras prácticas pedagógicas. ¿Qué tipo de recursos, herramientas fueron útiles, fueron pertinentes, lograron unas interacciones más asertivas entre los estudiantes, teniendo presente, como lo decía Alex, esa conciencia de que le estoy apuntando a un aprendizaje, promoviendo unos aprendizajes significativos en los estudiantes? Eso es algo clave, por ejemplo, para las mediaciones pedagógicas, el acceso también a esos recursos educativos y cómo hago uso intencionado de esos recursos a los que tengo acceso para poder promover unas mediaciones pedagógicas y relacionar el conocimiento, esa construcción de conocimiento en el marco de un proceso con las prácticas. Entonces, por supuesto que hay múltiples recursos educativos. Un poco aquí Alex nos estaba hablando, mencionando solo uno de ellos. Hoy en día hablamos de un ecosistema de recursos, un ecosistema que promueve aprendizajes, ¿cierto? A los cuales podemos tener acceso y no significa que utilicemos todos, no tendría sentido, ¿cierto? Sino más bien de qué manera, siendo conscientes que los estudiantes pueden hacer uso de algunos recursos en específico en el establecimiento educativo, en esos ambientes de aprendizaje, pero también tiene acceso a otros tipos de recursos cuando está en su casa, cuando está fuera de la institución educativa, y cómo todo esto permite establecer unas condiciones que le permiten construir unos conocimientos, condiciones sociales adecuadas para acceder a los artefactos y a las prácticas detrás, prácticas de lectura y escritura, por ejemplo, en este caso concretamente. La participación también. En varios momentos se mencionó un poco ese trabajo colectivo, lo hemos también mencionado en otros encuentros, en otros espacios de este tipo, cómo es clave tanto para las propuestas curriculares, esas prácticas pedagógicas, es clave ese trabajo colectivo entre los docentes, pero también ese trabajo colectivo entre los estudiantes
entre los niños y niñas, pues es fundamental para promover unos aprendizajes significativos a través de unas interacciones y unas mediaciones pedagógicas. La interacción entre los miembros de la comunidad o entre los miembros, digamos, de la institución educativa, del aula, es clave para poder promover unos aprendizajes. Y la apropiación, ¿sí? La apropiación de los recursos, la integración de los artefactos, de las herramientas, de los recursos, el uso de estos mismos en el marco de unas prácticas de esas actividades de aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr unas competencias, unas habilidades y una autonomía también, ¿no? A eso también nosotros apuntamos como docentes. Entonces, solamente para recoger un poco algunos aspectos que hemos mencionado en este espacio, y pues aquí le queremos dar la palabra a ustedes, profes, agradeciéndoles por escucharnos, por los comentarios que ya nos han escrito, y pues les damos la palabra para responder algunas preguntas y para conversar fundamentalmente. Muchísimas gracias. Bueno. Un segundo. Nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat. Y bueno, no sé, Alex, tú si quisieras también brindar algunas reflexiones finales o unas conclusiones sobre este tema para los quienes nos están escuchando. Bien. Claro que sí. Hay un mensaje muy interesante, de pronto lo que hemos vivido y desarrollado con muchos laboratorios pedagógicos, talleres de profundización, círculos dialógicos, se ha reflexionado sobre la importancia que son los recursos, efectivamente, son muy importantes, pero hay un mensaje mucho más grande, la mediación pedagógica, esa posibilidad de tomar conciencia, darle intención y generar esa intención para garantizar el desarrollo de aprendizajes es el mensaje más fuerte y potente en la pedagogía. Es importante tener un reconocimiento del contexto sobre con qué recursos cuento, qué herramientas pedagógicas cuentas, qué tendencias pedagógicas de la postura y cómo lo concreto en mediaciones pedagógicas pertinentes con lo que tengo en el contexto. Así es. Bueno, Paula Andrea nos escribe que es un tema muy pertinente en este momento en el que estamos, evidentemente, que venimos de un proceso en donde han surgido múltiples interacciones, hemos echado mano de otros recursos a los que tal vez no estábamos de pronto acostumbrados. Siempre que nos encontramos con maestros y maestras nos dicen, nos cuentan sus experiencias y de qué manera han sido nos cuentan sus experiencias significativas, ¿no? Y han encontrado también esas interacciones y esas otras, bueno, cómo se han enriquecido sus prácticas pedagógicas, ¿no? Con el uso de ciertos recursos y estableciendo las interacciones, el acompañamiento de la familia también fundamental. Entonces, nos dice hace una pregunta Angélica López, Alex, si la flexibilización curricular depende del uso de recursos. Yo creo que es al revés. La flexibilización curricular se puede dar a través del uso de recursos. Y no solamente del uso de recursos, como lo miramos, el currículo es sistémico. Y utilizar un recurso, un tipo de recurso, significa reflexionar sobre los otros elementos. Me explico. Si vamos a enfocarnos a partir de la lectura de contexto en la posibilidad, si tengo la posibilidad y tengo el 100% de la mirada desde la mediación pedagógica con recursos virtuales, ¿eso qué implica? Implica reflexionar el por qué enseñar y aprender a través de estos recursos en la virtualidad. Implica establecer los propósitos y el tipo de sujeto que se quiere formar a través de la mediación pedagógica con recursos virtuales. Implica generar la priorización de aprendizajes para generar esa mediación pedagógica con recursos virtuales. Implica establecer estrategia didáctica en el cual se utilice esta mediación pedagógica a través de recursos virtuales. Implica
generar un proceso y una reflexión puntual sobre el para qué, el por qué y qué evaluar a través de los recursos virtuales. Así como este ejercicio con los recursos virtuales, también se debe tener esa mirada sistémica y reflexiva desde cualquiera de los otros recursos físicos, analógicos, digitales, o si quieren trabajar y tienen la posibilidad de una manera híbrida, bien sea físicos con analógicos o analógicos digitales, o por qué no, físicos, analógicos, digitales, o mirar si hay la posibilidad de dinamizar las tres. Tenemos un gran urdimbre, mirado desde un término muy interesante, indira que es una posibilidad, un abanico de posibilidades para poder generar, pero siempre teniendo en cuenta que la mediación pedagógica es el sentido pedagógico, el sentido que le da la reflexión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando esa lectura de contexto desde la conciencia, la intención y la interacción. Sí, Alex, yo también quisiera añadir allí, y es que el uso de recursos, o sea, el uso de recursos, o los recursos más bien es un elemento del currículo, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos de mediaciones, estamos pensando en la manera intencionada en que se usan esos recursos, ¿cierto? ¿En dónde? Pues en las prácticas pedagógicas. La flexibilización curricular es una característica del currículo, ¿sí? Es algo que son esos ajustes a los elementos del currículo que nosotros de alguna manera, gracias a la flexibilización curricular, pudimos hacer ajustes y pudimos adaptar los contenidos, pudimos adaptar los recursos, pudimos utilizar unas estrategias específicamente para los tiempos y las necesidades, específicamente, por ejemplo, en términos de pandemia, ¿sí? Entonces, sí hay una relación directa, por supuesto, porque es un elemento del currículo, lo que tiene que ver con los recursos educativos y con las estrategias didácticas, pero no depende, ¿sí? No depende, como también tú bien lo mencionabas. Y aquí tenemos otra pregunta, gracias por la pregunta de Angélica, y otra pregunta que es de Belkis. Dice, ¿cómo se garantizó el acceso y la participación de las personas con discapacidad en esta coyuntura del COVID-19? Bueno, Belkis, qué gusto, Belkis. Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que tiene una cosmovisión y un enfoque de inclusión. Y desde ese enfoque de inclusión es importante ver esa mirada de cómo desde la flexibilización curricular se empiezan a establecer esos diseños universales, puntualmente esos DUA que buscan establecer una mirada general con diferentes posibilidades o generar esos PIAR específicamente para las personas con discapacidad. Entonces lo que se buscó y lo que se ha desarrollado es un proceso de aprendizaje. Hemos empezado a reconocer cómo se han implementado diferentes estrategias desde la priorización de aprendizajes para poder atender y brindar los escenarios adecuados para poder compartir. Entonces, siempre la flexibilización, como lo decía Andreita, tiene un sentido puntual que es la parte de flexibilización. Y la flexibilización te lleva a reflexionar y a construir de esa mirada, como hablamos nosotros, de la naturaleza del currículo, que es una construcción cultural. Los mismos docentes nos han mostrado herramientas a través de los laboratorios pedagógicos. Hemos desarrollado diferentes encuentros de reflexión para poder llevar a estas prácticas. Entonces, responder a tu pregunta, pues es muy sencillo, sino que queda todo ese marco. Lo hemos aprendido a través de ese trabajo de laboratorios pedagógicos, talleres de profundización, círculos dialógicos que hemos aprendido. Como construcción cultural de la política educativa colombiana que hemos desarrollando desde el Ministerio de Educación Nacional, creo que hemos aprendido y hemos dado herramientas y hemos construido herramientas entre todos. Y más desde la propia experiencia de ustedes in situ, que han brindado esa posibilidad para enriquecer y dinamizar todas esas posturas de inclusión que marca el decreto 1421, que es fundamental. Enriquecer los DUA y establecer los PIAR puntualmente para las personas en condición de discapacidad. Así es, Alex, muchísimas gracias. Dice Frank Torres, gracias a Belkis por la pregunta. Dice Frank Torres que la lectura del contexto es la hermana mayor de la flexibilización curricular. ¿Qué te parece esa metáfora? Buenísima. Sí, es como la Excelente. hermana, sí, la hermana mayor es la madre, o sea, sí, efectivamente. Y la hermana mayor es la que orienta y es fundamental. Uno siempre, y creo que eso desborda. Y gracias, profe, no me acuerdo el nombre, pero es verdad. La lectura Frank, no solamente, la Frank lectura, Torres. gracias.
La lectura no solamente se queda en los fonemas y grafemas, también la lectura del contexto, del ambiente, de las personas, de las formas de relacionarse. Eso es súper importante y eso marca la lectura de contexto y mucho más para las mediaciones pedagógicas. ¿Lo tienes claro, Fran? Muchas gracias. Total, es que la lectura del contexto, o sea, esta propuesta, digamos, tiene que ver con la alfabetización, o sea, y lo que tú dices, Ale, es pasar de la alfabetización funcional a la alfabetización crítica. Leer el contexto, darle esa relevancia y ese lugar que tiene para algo tan importante como son las prácticas, las mediaciones, el uso intencionado, por supuesto, el uso pedagógico de los recursos, entonces nos va a permitir poder lograr aprendizajes con sentido y con significado. Así que eso es estar en alfabetización crítica, precisamente, ¿no? Poder tener esa relación entre contexto, territorio, pensando en los estudiantes, porque es la clave, una de las claves, uno de los elementos y criterios importantes para la priorización de aprendizajes. Indira nos hace un comentario y nos dice, las interacciones interdisciplinarias, entendidas como la transversalidad de los procesos, las competencias, podría aportar a una flexibilización curricular, de currículo. La implementación de diferentes recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje aportan a una mejor comprensión y a una familiarización con la realidad e importancia de ese aprender y aporta a la motivación también. Fundamental, fundamental. Muchas gracias, Indira. Hoy en día que sabemos que los estudiantes están, digamos, su atención está captada por muchos medios, o sea, ellos están todo el tiempo conectados, están interactuando con sus amigos, con sus otros compañeros, con otros interlocutores, ¿no? Entonces, motivarlos a que estas prácticas en la escuela, ¿sí? En su proceso de alfabetización, sean también retadores, inspiradores. Allí es cuando el estudiante tiene el rol protagónico, ¿no? Y todas estas estrategias didácticas que parten de esas situaciones en donde el estudiante es el rol. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos. Es algo fundamental, los recursos que se utilizan, cómo se establece esa mediación para poder apuntarle a esto de la motivación, porque hoy en día los estudiantes están bombardeados, ¿no? De una cantidad de estímulos. Y Juliana nos dice, hola, no, mentiras. Listo, entonces, no, iba a leer otro comentario, pero no, creo que no. Bueno, Antonio, otro comentario, vamos a leer ese comentario ya y nos vamos despidiendo, Alex. Entonces, voy a leerlo, dice Antonio José Rodríguez. Buenas tardes, el docente debe fundamentar las actividades y la planeación curricular con diferentes estrategias para llevar a cabo las retroalimentaciones efectivas, manteniendo una comunicación asertiva con los estudiantes y sus familias, respetando a la vez su nivel escolar, contexto, tiempos de aprendizaje, potencialidades, con el fin de fortalecer aprendizajes duraderos y significativos para la vida. Totalmente, profe. Yo creo que esta es una conclusión en realidad, y la vamos a tener aquí, va a quedar, me alegra mucho que quede registrado en como cierre de este espacio de diálogo. Muchísimas gracias a todos, a todas por su atención, por su escucha activa, por sus preguntas y sus comentarios. Gracias, Alex. Te doy la palabra para que nos despidamos. No. Muy contento y por los aportes que brindó y participantes es fantástico. Realmente eso es. El mensaje que nos has dejado en el cierre de las lecturas del documento de los partners, eso es. Eso es, y manejar una cosa fundamental, no solamente los fundamentos, sino también lo que enunciaste en el discurso, que es la motivación. La retroalimentación es la mayor motivación para que un sujeto quiera continuar con el proceso de aprendizaje. Hay que escucharlos, pero hay que generar retroalimentación. Y esa interacción en doble sentido es la que genera la motivación y la educación. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, así es. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Universidad de los Andes, nuestras compañeras de la Universidad de los Andes, así que pues esperamos verlos en otra ocasión. Mil gracias. Muchas gracias, Andrea y Alexandre, por su intervención. También a los asistentes, gracias por enviar todas estas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les recordamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les
les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día. Muchas gracias.